Yo no sé si usted, cómo usted ha venido en esta mañana, pero una de las razones por la cual nosotros debemos de venir en esta mañana a la casa del Señor es para adorarle. Es para adorarle, es para exaltarle, es para decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida, pero también para que tú te goces, le puedas entregar lo que tienes en las manos al Señor. No te quedes con lo que tienes en las manos. Entregale la adoración al Señor. Aleluya. Yo no sé si usted puede decir gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Podemos buscar en nuestras Biblias. Y los que no tienen Biblia, va a estar proyectada en el proyector. Vamos a buscar en nuestras Biblias Job 42. Job 42, versículo 5. Job 42, versículo 5. Este es el último capítulo del libro de Job. Job 42, versículo 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta es la versión Reina Valera. Pero ahora yo quiero leerle la traducción, lo que dice en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, y doy gracias, Señor. Doy gracias por esta palabra poderosa que dice Job en medio de su situación, Padre amado, en medio de su crisis. Padre amado, qué bueno es que nosotros tengamos la oportunidad, Señor, de saber de ti. Hemos durante muchos años leído la Biblia, durante muchos años hemos ido a la iglesia y nos han hablado de ti. Hemos ido a la iglesia y hemos escuchado tu voz y hemos adorado con los cánticos y hemos estudiado la palabra a través de la escuela bíblica y hemos estudiado la palabra a través de los testimonios de los hermanos que están a nuestro alrededor, Padre amado. Pero que eso es importante en nuestra vida, Señor. Eso es esencial en nuestra vida, Señor. Pero también tenemos que reconocer que muy esencial es que nosotros mismos podamos verte en medio de nuestros procesos. Que nosotros mismos podemos haber escuchado de ti, pero es más importante que te podamos ver. Es más importante que en medio de lo que experimentemos, en medio de tu cuidado, en medio de las cosas que nos suceden, podamos ver que tú estás ahí con nosotros, Señor. Me encanta Job, Señor, porque en medio de su situación, en medio de su crisis, Job pudo haber escuchado mucho de su sabiduría de ti. Pero sin embargo, en medio de este versículo, Job me dice a mí que ha sido extraordinario, porque antes él pudo haberte escuchado, pero ahora, precisamente ahora, sus ojos te ven. Qué bueno que a través de esta palabra, Padre amado, nosotros podemos recibir la oportunidad de poderte ver en medio de nuestras situaciones, Padre amado. Ayúdanos a que podamos ver. Ayúdanos a que podamos ver en medio de nuestras crisis, en medio de la situación, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Así que el que conoce este libro de Job sabe de lo que vengo a hablar. Así que no hay ninguna sorpresa cuando leemos este pasaje. Y es que en medio de nuestra vida, en medio de nuestro ser, de nuestro vivir, en medio de ser cristianos, no somos exentos, por ser cristianos no somos exentos de pasar por situaciones difíciles, de pasar por situaciones difíciles en nuestras vidas. Y a lo mejor usted va a decir: ay, pastor, pero eso habló Michael el viernes. Ay, pero de eso hemos venido hablando durante un par de veces, de las situaciones, de las crisis. Pero a mí me parece importante tener que recalcar esto, porque si la palabra dice que si había alguien
que era justo, si había alguien que era recto, si había alguien que era una persona que había sido bendecida y protegida y cuidada por Dios, era Job. Y eso nos hace pensar, ¿verdad? Que en nuestros momentos de la vida, por yo ser cristiano y por yo haber aceptado al Señor en mi vida, me he puesto la capa de superhéroe y ahora nada me puede tocar. Y ese es uno de los pensamientos más interesantes, ¿verdad? Y más reflexivos que llevamos en nuestras vidas. Porque el ser cristianos es una igualdad a que nada me puede tocar. Es relativamente emparejado con que nada nos puede pasar. Y la semana pasada yo estuve reflexionando, inclusive le decía a Yadi sobre algún tema que podía hablarle a la iglesia sobre esto. Y así que este Job, este pasaje, este versículo que les he leído, es un pasaje que ha estado redundando en mi cabeza, es un pasaje que ha estado ahí insertado en mi cabeza. Y esto es una que ha leído. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Tengo una pregunta sincera. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Y dentro del libro de Job es un libro que nos lleva a reflexionar, Michael. Es un libro que nos lleva a reflexionar, Efraín. Es un libro que nos lleva a ver a Dios desde otra perspectiva totalmente diferente de la que nos han enseñado y de la que hemos podido ver y de la que hemos podido experimentar. Y es porque hemos podido experimentar el cuidado de Dios a través de ese libro. Hemos podido experimentar el trato de que Dios tiene con el ser humano, pero también experimentamos la soberanía de Dios en medio de los procesos. Experimentamos desde el principio, el autor deja claro quién es Job. Desde el principio, primer capítulo, usted va, aunque yo hablé del 42, yo voy a estar en esta mañana dándole un ave de paso de qué es lo que está pasando en todo el capítulo. Y en el capítulo 1 comienza diciéndonos que Job era un hombre rico. Job era un hombre hacendado, tenía una hacienda. Job tenía una buena familia allá en Uz. Y el autor nos empieza a redactar de que este hombre tenía hijos, este hombre tenía ganado, este hombre tenía... Y un dato importante de aquella época es que la persona que tenía ovejas, tenía bueyes, tenía vacas, tenía todos los animales que tenía, es una persona adinerada. Es una persona que tenía una buena posición. Porque los bienes no se medían por lo que recibían monetariamente, sino por las pertenencias que tenían. Así que desde primera instancia el autor nos comienza a decir de que Job era un hombre de fe. De que Job era un hombre que le servía al Señor. Dice el versículo, en el primer capítulo, dice que Job era un hombre perfecto y recto ante Dios. Dice que Dios era temeroso de Dios, que Job era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Así que el autor inmediatamente nos da unas descripciones necesarias para que podamos entender lo que sucede con Job. Así que Job es una persona que, si hablamos de quién es Job hoy en día, yo podría decir que Job es una persona adinerada, con bienes, con una buena familia, que venía a la iglesia, que se sentaba, que daba buenas ofrendas, que oraba. Mira, era un líder. Mira, cuando usted lee el capítulo 1, usted se va a dar cuenta. ¿Tú sabes lo que hacía Job? Job hacía actividades en su casa, comía. ¿Y tú sabes lo que hacía? Que oraba por sus hijos, por si acaso sus hijos cometían algún error contra Dios. Así que Job era intercesor. Si usted se pone a analizarlo hoy en día, Job sería un intercesor extraordinario. Job sería un siervo extraordinario del Señor, de esos que venía a cada culto y se sentaba en la iglesia en cada culto. Esos que venían
no solamente los domingos, sino que venía los viernes y también los miércoles, se conectaba a tiempo de conexión y también venía los viernes al servicio. Y no solamente eso, era un hombre que tenía una conexión en su casa y desde su casa era un hombre de oración, un hombre que estaba totalmente orando no solamente por él, sino por los demás, sino por los que les rodeaban, sino por sus seres queridos. Oraba por sus seres queridos, oraba por sus hijos, oraba por los que estaban a su alrededor. Así que este Job que yo te estoy hablando era un hombre extraordinario. Era uno de esos hombres que, como le podríamos decir hoy en día, era una Puchita de la vida. Puchita es una hermana que nosotros teníamos en nuestra iglesia allá, y era una hermana que iba a la iglesia y ella tiene sus zapatos de dormir, es una, ¿cómo se llama? Unas pantuflas, porque para ella nada le prohibía llegar a la casa de Dios. Así que este Job es un hombre extraordinario. Era algo que no importaba lo que sucediera, este hombre estaba ahí en la iglesia. Así que dentro de este primer capítulo también nos describe esas cosas de Job, pero también nos describe un suceso que pasa en los cielos. Y dice la palabra en el capítulo 1, se los doy de asignación para que lo lean, los que no lo han podido leer, lean el capítulo completo, poco a poco, no tienen que leerlo todo un día, pero léalo. Y dentro de este primer capítulo se da algo extraordinario en los cielos que Job no sabe, que tú y yo no sabemos en nuestras vidas. Y es que dice la palabra que, y yo estoy parafraseando, ¿verdad? Déjame darle ese punto bien claro y explicado. Dios está en los cielos, tiene una reunión, digamos que tiene una reunión celestial allá arriba en la corte celestial, y se reúnen los hijos de Dios, y dentro de esos hijos dice la palabra que estaba Satanás. Y dentro de esa historia, Satanás está por allí y Dios lo ve. No es que Satanás vino a molestar, sino es que Dios lo ve por allí y se le acerca a Satanás y le dice a Satanás: oye, ¿de dónde vienes, Satanás? Y él le dice: yo vengo de la tierra, vengo de zarandear la tierra por allí y ver las cosas que están pasando en la tierra. Y Dios le dice: por si acaso que tú que fuiste para allá abajo, ¿no viste a mi siervo Job? Ese siervo que es recto, que me adora, que me ama de una manera increíble. Ese Job, yo creo que lo tengo por aquí. Dice: ese Job que no hay otro como él en la tierra. Ese Job que es único. Ese Job que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que de primera instancia, de primer ojito, de primer marcada, yo quiero decirte que hoy tú te pongas los lentes, unos lentes importantes que te tienes que poner para poder ver este pasaje. Y el primer lente que yo quiero que tú veas es de cómo Dios te ve. Yo no sé qué te pasa a ti por la cabeza, pero para mí esto es extraordinario, poder saber que Dios me ve de la manera que me ve. Para empezar, Dios ve a Job como nadie en la tierra, lo ve único. Y esto es importante porque tú necesitas saber que Dios te ve único. Tú necesitas saber que tú eres único delante de los ojos de Dios. Tú necesitas saber en esta mañana que Dios es ese Dios que está pendiente a nuestros asuntos, a cómo reaccionamos y a cómo caminamos. Que Dios es un Dios que está atento a lo que tú haces y a lo que tú eres. Y ese es lo primero que yo quiero que tú veas esta mañana. Que yo voy a hacer mi primera pregunta. ¿Cómo tú te ves? O mejor, esa va a ser la segunda, te voy a hacer la primera. ¿Cómo tú piensas que te ve Dios? Esa es la primera pregunta en esta mañana. ¿Cómo tú piensas que te ve Dios? Y esta es la primera palabra, esta primera pregunta que yo te voy a hacer reflexionar acerca de cómo Dios nos ve. Y esto es interesante porque usted dice: ¿por qué dice eso? Y lo que pasa es que
Desde ahí parte un momento de muchas situaciones que pasan en la vida de Job. Por ejemplo, Satanás dice, claro, este hombre es temeroso de ti y este hombre te ama y es recto. ¿Sabes por qué? Porque lo tiene todo. Tú no has dejado que yo lo toque. Tú no has dejado que yo le quite el trabajo. Claro, si está bendecido. Claro, si tú le has dado todo y lo has protegido. Entonces, él tiene bienes en la tierra. Él lo tiene todo en la tierra. Así que cuando tú lo tienes todo, sí, cualquiera, la linda, con todo yo soy también. Imagínate, Armando, nosotros en la piscina allá, no adorábamos al Señor y gracias Señor por estar aquí en la piscina. Y entonces, Dios le dice, pues mira, yo te voy a demostrar algo. Tócale los bienes, pero no lo toques a él. Tócale los bienes, pero no lo toques a él. Y de ahí, Job comienza a pasar un tiempo de calamidad en la tierra. Porque Satanás lo primero que hace es que le toca todos los bienes que tenía, todos los animales comienzan a morir. O se los empiezan a robar. Y entonces Job comienza a recibir noticias de los únicos siervos que sobrevivieron. Le dice, mira, yo sobreviví porque salí corriendo y llegué aquí para decirte que se llevaron todas las ovejas, que se robaron todos los bueyes, que se robaron todas las vacas, se robaron todas tus pertenencias, te lo robaron. Y el último que llegó le dijo, no solamente eso, sino que vino un viento recio y ha tumbado la casa y se han muerto todos tus hijos, los hijos y las hijas. Y el único que he sobrevivido soy yo. Así que podemos ver, para que ustedes vayan entendiendo, un siervo que le ha servido a Dios, que ha tenido el cuidado de orar por los que le rodean. Ahora está experimentando todo lo bueno, todos los bienes que tenían, cómo los ha perdido. Y no es que esto pasó un día y 4 semanas pasó otra. No, la palabra dice que al momento uno se callaba y el otro llegaba y le decía. Uno se callaba y el otro llegaba y le decía. Y después de esta conversación, que me parece frustrante desde el punto de vista del ser humano, cómo le servimos a Dios, ¿verdad? Y al padecer perdemos las cosas, perdemos esa protección, perdemos ese cuidado, pero perdemos de lo que hemos puesto por encima a Dios. Y dentro de ese tiempo, Job había perdido todo. Había perdido sus posesiones. Había perdido el dinero. Así que ya Job no era rico. Ya Job no tenía posesiones como los animales. Así que posiblemente Job perdió sus alimentos. Su manera de ganar dinero, pero también su manera de alimentarse. No solamente también su manera de alimentarse, sino también pudieron haber perdido la forma de cómo vestirse. Acuérdense que las pieles en aquella época eran los vestidos para ellos. Así que en medio de las crisis, Job perdió cosas valiosas. Pero no solamente eso, perdió a sus hijos y a sus hijas, lo que amaba. Y esto me hizo pensar en nosotros. Me hizo pensar en mí. Me hizo pensar en ustedes. Porque nosotros en ocasiones pasamos por momentos difíciles. Nosotros en ocasiones pasamos por pruebas, Carmen. Nosotros en ocasiones pasamos por situaciones que son muy difíciles. Que no tenemos explicación por qué nos han pasado las cosas. Y tenemos la misma acción que tuvo Job. Usted imagínese, cuando perdemos algunas cosas que nos interesan, pero imagínate, Joana, perder un hijo. Es muy difícil perder un hijo. Y usted sabe, nuestra hermana Carmen perdió 2 hijas.
Y nosotros sabemos el dolor inmenso que ella está sintiendo. Y sabemos el dolor inmenso que ella está experimentando. Pero en medio de la situación, la manera de reaccionar Job fue la manera que a mí me sorprendió. Porque dice la palabra que Job no maldijo a Dios. Dice la palabra que Job se echó, rasgó sus vestiduras, se echó cenizas en el cuerpo, que era una señal de luto en aquella época, y dio gracias a Dios, alabó a Dios. Dice que se arrodilló y dio gracias a Dios. Dijo, Dios me dio, Dios me quitó. Así que Dios bendiga, que de mi boca salga bendiciones. Así que este hombre, en medio de su situación, ha tenido una reacción extraordinaria, que yo te soy honesto, yo no sé si en algún momento cómo yo podría reaccionar, habiendo tenido esas pérdidas. Pero este hombre se sienta y dice, no, Dios me quitó, Dios sea el Dios todopoderoso, Dios es el maravilloso, yo no voy a maldecir al Señor. Y esto me hace pensar en cómo nosotros reaccionamos en medio de nuestras crisis, cómo nosotros reaccionamos en medio de las dificultades, cómo nosotros reaccionamos en medio de lo que está pasando. Y eso me hace pensar y me hace invitarlos, y le decía yo a Yadi que en medio de la aflicción, en medio de este tiempo difícil, en medio de lo que Job estaba experimentando, esa aflicción lo llevó a adorar a Dios. Escúcheme bien, en medio de lo que estaba experimentando este hombre, en medio de esas aflicciones, esas pérdidas, esas crisis, este hombre adora al Señor. Y una de las cosas que me hacía ver es que algunas pruebas y algunas crisis por las cuales experimentamos y por las cuales nos enfrentamos mañana tras mañana, nos enfrentamos día tras día, nos llevan a acercarnos al Señor. Y le decía yo a Yadi que hay pruebas y hay crisis que lo que vienen a tu vida y lo que vienen a mi vida es porque vienen a producir adoración a Dios. Vienen a producir una adoración al Señor. Vienen a ponernos en nuestro lugar y decirnos, óyeme, estamos pasando por estas pérdidas, pero esto en mí va a producir una adoración al Señor. Porque la adoración que yo vengo a traerle al Señor tiene que llegarle al Señor. Nada va a parar esa adoración que produce tu crisis. Y eso es importante que tú lo tengas en esta mañana, porque en medio de tu dolor, en medio de tu quebranto, Dios es capaz de crear en nosotros adoración. Así que yo te digo esta mañana, acércate al trono de la gracia de Dios. En medio de lo que tú puedes estar experimentando, no te enojes, no cruces tus brazos, no te alejes de Dios. No. Al contrario, acércate al Señor. Corre a los pies del Maestro, como decía Yari, y produce de eso adoración. Yari nos hablaba en esta mañana de esta mujer extraordinaria. Está en los pies de Jesús llorando. Está en los pies de Jesús en medio de su crisis. Se sienta a los pies de Jesús y comienza a llorar. Y Yari nos hablaba de la mujer del perfume de alabastro, pero yo te estoy hablando de la mujer que llora a los pies de Jesús. Y que en medio de esa había tanto llanto que Jesús dice, esta mujer con sus lágrimas y su pelo me ha limpiado los pies. Que en medio de tu crisis, en medio de tu situación, en medio de lo que estás experimentando, puedas acercarte a Jesús y que esa crisis no produzca en ti mucho más dolor del que pueda secarte el alma, sino de que produzca el dolor que tú puedas derramar adoración al Señor. Así que en esta mañana yo te estoy hablando de un Dios que es capaz de ponerse los espejuelos para que tú te pongas los espejuelos y le puedas ver de que este es el Dios que es capaz de poner esas crisis en ti para que esa gloria, esa adoración tuya fluya hacia Él. Y este es el Dios que es capaz de ponerte a ti en medio de la situación, no porque quiere destruirte, sino porque quiere que tu adoración y tu gloria sean llenos de Él.
Así que este Dios es el Dios extraordinario. Este es el Dios que dice, voy a usar a mi siervo Job para molestar a Satanás. Escúchame bien, porque esto es difícil de digerir, Michael. Esto es difícil de digerir, Efraín. Porque tú has estado acostumbrado, nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar de que Dios nos protege, de que Dios nos cuida. Pero cuando vemos la historia de Dios, vemos un Dios capaz de decir, este siervo que yo tengo, este es el siervo que yo voy a usar para molestar, para que el mundo vea cuánto amor siente Job por mí, para que el mundo vea cuánto Job me ama, que es capaz, de en medio de las pruebas difíciles que está experimentando, es capaz de levantar su adoración. En medio de las crisis que yo pueda estar experimentando, que Dios me vea a mí, yo no sé por lo que tú estás pasando. No sé, yo sí sé por lo que estoy pasando yo, ¿verdad? Pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Pero en medio de mis situaciones y de mi crisis, y en medio de tus situaciones y tus crisis, que tú estés experimentando, que lo que salga de ti sea una adoración al Señor. Porque Dios dio y Dios quitó. Porque Dios es el que te dio y Dios es el que te va a sustentar. Y Dios es el que en medio de tu crisis que tú puedas estar experimentando, Dios es el que te va a levantar. Y Dios es el que va a estar contigo. Y Dios es el que ha decidido hacer lo que haya decidido. Es porque Dios, en medio de su plan, en medio de su propósito, Dios está buscando una adoración que se eleve hacia Él. Dios está buscando a gente, dice la palabra, Dios está buscando a personas que adoren en espíritu y en verdad. Y la gente piensa, no, los adoradores que se paran acá al frente y se mueven. No. Dios está buscando adoradores que en medio de su crisis, en medio de lo que están experimentando, no detengan su adoración, sino que puedan adorar, porque en medio de tus situaciones y de tus crisis, lo que sale es lo que tú tienes en tu corazón. Y cuando tú tienes adoración del Señor, en ese momento lo que sale es la adoración pura de tu corazón. Así que yo no sé si tú eres capaz de levantar en esta mañana un grito de adoración. Yo no sé si tú eres capaz de decir, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Así que yo les digo a ustedes algo bien importante en esta mañana. Levántate, sacúdete y adora. Levántate, sacúdete y adora. Porque esta mañana es tiempo de que tú te empieces a poner los lentes que son necesarios para la vida. Que son los lentes de cómo Jesús me ve. Jesús me vio a mí, más importante, Jesús vio a Job único, especial, capaz de tumbarle la pajita a Satanás. ¿Tú te acuerdas, Efraín, de esa expresión, Michael? Que cuando nosotros éramos chiquititos, nos poníamos una pajita, cogíamos un pedazo de pasto, lo picaban y lo poníamos aquí o una hoja en la oreja y le decíamos al que estaba al lado, vamos, túmbame la pajita, vamos, no, besito de guapo. Así que vemos a un Dios decirle, no, papá, ponla ahí porque el Dios Todopoderoso está contigo. Te va a decir, no, en medio de la prueba, en medio de lo que tú vas a estar experimentando, yo voy a estar contigo. Este es el instrumento que yo voy a usar para molestar a Satanás. Y yo no sé si tú eres esto. Yo puedo entender que no haya muchos amenes, porque yo a veces reflexiono y me digo, ¿seré yo capaz de ser ese instrumento? ¿Seré yo capaz de pasar el Niágara en bicicleta? Porque déjame decirte, Job está pasando el Niágara en bicicleta. Porque en ese mismo capítulo, en ese capítulo número 2, Carmen, dice que pasaron días y que hay otra reunión en el cielo. De nuevo Jehová está en el cielo, ¿verdad? Y Satanás está por allí. Y está pasando lo mismo. Y Dios le dice a Satanás, óyeme, vienes de la tierra, ¿verdad? ¿No has visto a mi siervo Job? Y parece que está repitiendo la misma historia. Cuando usted lee,
Parece que estás repitiendo lo mismo. Y yo leía, yo decía, ¿será que leí el mismo versículo? Yo estaba leyéndolo desde mi teléfono. Y decía, ¿será que brinqué y cayó en el mismo versículo y estoy leyendo lo mismo? Pero al final de ese tiempo en que Dios está hablando con Satanás, le dice toda la explicación, porque Job es el único, temeroso de él, y al último dice, y tú que intentaste crear en mí que yo lo tocara, y él no me falló. Y entonces Satanás, que es sutil, le dice, claro, si tú no tocaste su salud, tú no me dejaste que yo lo tocara a él, por eso él te va a seguir adorando. Porque tú no dejaste que yo tocara su salud. Tú no permitiste que yo lo tocara a él. Y Jehová, que sabía de qué madera había sacado a Job, le dijo, pues tranquilo, tócalo a él, pero no toques su vida, pero tócalo a él. Y esto es algo, Michael, que nos confronta, porque digo, Dios, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Pero este es el Dios que te conoce. Este es el Dios que sabe que esa prueba no te va a destruir. Este es el Dios que sabe que tú eres capaz de volverte a levantar y volver a reflexionar, porque sabe que en medio de tu prueba produce adoración. Porque Él sabe que la prueba que tú estás experimentando y la prueba que tú estás viviendo produce adoración. Y yo quiero hacer la historia corta porque dije que iba a ser corto cuando hablé con Yadi, hablé con los muchachos allá. Lo interesante es que a pasar esto, Job le da sarna y empieza a tener su picazón. No sé si usted ha visto un perro con sarna que se rasca en cada esquina. Pues a Job le dio sarna. Y Job se rascaba. Y su mujer lo deja. Su mujer le dice, mira, maldice a tu Dios y muérete. Así que en medio de su situación, Job pierde sus bienes, todo lo que tenía. Job pierde a sus hijos y a sus hijas y pierde a su esposa y tiene sarna. Así que Job le ha tocado vivir la meca y la seca de estar por ahí. Pero eso no es todo. Dice el capítulo 3 que se acercaron 3 amigos para consolarlo y confortarlo en ese tiempo. Y este punto para mí es bien importante porque hay ocasiones que las personas que se te acercan no vienen a ayudarte. Hay ocasiones que la persona que tú pones la esperanza y dices, este que viene por ahí me va a ayudar, no vienen a ayudarte. Y si usted es uno de esos amigos que usted se va a acercar a una persona, yo les recomiendo 2 cosas importantes. En primer lugar, silencio. Y en segundo lugar, empatía. Si usted se va a acercar a una persona que está pasando por una crisis, no esté buscando por qué está pasando por la crisis. Al contrario, busque la manera de ayudarlo. Busque la manera de tener empatía. Piense y diga, si yo estuviese en ese lugar donde ella está, ¿qué yo haría? ¿Qué yo quiero que hagan conmigo? Porque estos 3 amigos vienen en medio de su dinámica, vienen a entregarle su sabiduría. Es que tú has pecado, algo tú has hecho. Lo primero que le dice es, por lo que tú estás pasando es porque algo tú hiciste. Así que tú pecaste. Así que tú hiciste algo, no fuiste tú, pues entonces fueron tus hijos. Y Job está desde el capítulo 3 hasta el capítulo 24 o 25, no recuerdo ahora muy bien, hasta por ese capítulo, teniendo una discusión extraordinaria con estos 3 amigos que tiene. Y esto es interesante porque imagínese usted ha perdido a sus hijos, usted ha perdido todos sus bienes, usted ha perdido todo lo que Dios le ha puesto en sus manos. Adicional pierde a su esposa, adicional tiene una pequeña insoportable con sarna. Y para colmo llegan 3 panas que te vienen a confortar y lo que te vienen es a dar coraje. Esto es algo que no se puede entender. Pero entonces,
viene mi segunda pregunta. ¿Cómo tú te ves? Hablamos de la primera, ¿cómo te ve Dios en medio de la situación? Pero la segunda es ¿cómo tú te ves? Porque en medio de la situación por la que Job está pasando, por medio de su desesperación, por medio de su dolor, por medio de todo lo que él está experimentando, Job comienza a argumentar y a traer en medio de su sabiduría, de los conocimientos que tiene con Dios, comienza a decir que Dios es injusto, que él no se merecía lo que estaba pasando, y empieza a cuestionarle a Dios por qué eso es experiencia. Y si usted lee bien, yo creo que usted sepa que Job está pasando por un tiempo de depresión y un tiempo de aflicción muy grande. Job está sumido en una depresión increíble. Job dice, yo estoy loco por morirme. Job dice, yo no sé cómo Dios no me lleva. Y Job está en medio de su propia depresión. Y eso es importante que tú lo sepas, porque cuando nos ponemos el lente de quiénes somos, cuando nos ponemos el lente de vernos a nosotros mismos, podemos entender que somos criaturas del Señor. Podemos entender que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es el Dios maravilloso, que Dios es un Dios supremo, como nos decía el profesor allá en la clase de práctica. Él es un Dios supremo, pero también es un Dios soberano. Y en medio de su soberanía, Él ha escogido que tú pasaras por esa prueba, que tú pasaras por esa situación. Así que el problema con Job no fue que no lo maldijo, el problema con Job fue que empezó a cuestionarle. Y empezó a decirle a los muchachos, no, lo que pasa es que ustedes no saben esto, y ustedes no entienden esto, y ustedes no entienden lo otro. Y se da ahí esa dinámica con uno y con el otro, esa discusión. Hasta que llega un cuarto personaje que estaba en aquel lugar, que es Eliú. Y entonces Eliú como que comienza a ponerle los pies en la tierra a Job. Porque cuando nos ponemos, cuando sabemos y nos ponemos los lentes de cómo Dios nos ve, también tenemos que reconocer y quitarnos los lentes de cómo nosotros nos vemos. Porque el problema que se da es que Job se ve por encima de Dios. Job comienza a decirle a esta gente, es que Dios no me podía hacer esto. Es que Dios no tiene que hacer eso. Es que Dios, y ahí es que empezamos con la dinámica de que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Dios haga. Y pensamos que Dios es un Dios que nos sirve y no que nosotros le servimos a Él. Así que dentro de esta dinámica, ponte los lentes de que tú eres el siervo y Dios es el Dios. Ponte los lentes de que te empieces a ver como eres, lleno de defectos y lleno de dificultades, pero que Dios sigue siendo Dios en medio de nuestra crisis. Dentro de nuestra vida, Dios sigue siendo Dios. Así que el tercer y último espejuelo que te voy a pedir que te pongas en esta mañana es los lentes de cómo tú ves a Dios. Ya dijimos los lentes que Dios me ve a mí, los lentes que yo me veo, y hoy te invito a que tú te pongas los lentes de cómo tú ves a Dios. Porque en medio de su crisis, Job comienza a ver a Dios como un Dios que no es suficiente, que no ha sido capaz de suplir las necesidades de Job. Y esto es algo que nosotros tenemos que reflexionar en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios que va a llenar nuestras necesidades. Como decía Yadi en la clase, 25 y 20 años para que poder ver las promesas de estas mujeres. Pero Dios las cumplió. Porque en el tiempo soberano de Dios, Dios pudo haber dicho, ya tuve un hijo. Ya tuve un hijo, ya no tengo que darle un hijo a Sara. Porque ya tuve un hijo. Ya ellos resolvieron el problema. No, pero es que lo que Dios ha prometido, lo que Dios te va a dar, es porque Dios es soberano, Dios lo prometió, Dios está por encima de todo. Tú no estás por encima de Dios. Tú no puedes decirle a Dios, yo quisiera decirle a Dios, mira a Dios como Job,
Dios, mira como yo estoy aquí. Yo decía los otros días a Yari, ¿qué he hecho yo? Si yo estoy bien, yo estoy en una iglesia sirviéndote, yo estoy hasta pastoreando allí, yo he hecho lo que tú me has dicho que yo haga, pero ¿por qué yo tengo que estar pasando por esta situación? Pero en ese momento uno tiene que reflexionar y decir, ¿pero quién soy yo? Esta es la parte en la que Job empieza a decir los acasos. ¿Acaso yo puedo ser? ¿Acaso yo me he portado mal? ¿Acaso yo? Y ahí te va a ver los acasos de Job. Pero en medio de este tiempo que Job está pasando, al finalizar llegué al 42 ya, llegué al 42, pensé que no iba a llegar, pero llegué al 42. En medio de lo que Job está pasando, perdón, no estoy en el 42, estoy en el 38. En el 38, en el 36 y 37, Eliú toma acción y entra. Y Eliú empieza a decirle, pero es que Job, tú estás mal. Porque de la manera altanera que tú estás atendiendo esta situación y estás hablando con tu crisis, tú te estás poniendo por encima de Dios. Tú eres capaz, tú te sientes capaz de cuestionarle a Dios. Tú te sientes capaz de enfrentar a Dios como si tú fueses este único hombre tan fuerte que eres capaz de decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Pero en el capítulo 38, escúchame, Carmen, en el capítulo 38, Dios interviene. Porque déjame decirte algo. Era imposible que pasara todas estas cosas y que Dios no interviniera. Yo quiero que tú sepas que en medio de tu crisis y en medio de tus situaciones, en medio de lo que tú estás experimentando, en medio de tu quebranto, en medio de lo que tú puedes respirar, Dios va a intervenir directamente. Él dice que un torbellino Dios llega y le dice a Job, venga acá. Tú has empezado a hacer 500 preguntas a la gente de lo que yo soy, porque tú te crees el más sabio. Pero yo ahora te tengo 15,000 preguntas más para ti, que yo quiero que tú me las contestes. Y entonces en ese enfrentamiento entre Job y Dios, Dios empieza a decirle, por casualidad tú sabes quién fue el que le dio orden al mar. Por casualidad tú sabes quién fue el que limitó las olas del mar para que llegaran hasta donde tenían que llegar. Por si acaso, tú sabes por qué las nubes llegan hasta cierto lugar. Por si acaso tú sabes quién fue el que soltó los becerros que están rebeldes y salvajes en los montes. Por si acaso tú sabes, y ahí Dios empieza a tener una dinámica de decirle a Job, ¿acaso tú entiendes lo que yo estoy creando? ¿Acaso tú entiendes la razón por la cual yo voy moviendo los hilos para que todo concuerde con el propósito que yo estoy trazando? ¿Acaso tú entiendes que lo que yo hago tiene un objetivo y tiene un propósito que es de bendición para tu vida? ¿Acaso tú vas entendiendo por qué yo llego hasta el lugar que tengo que llegar? Y eso parece que Jesús, parece que el Señor, parece que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Adonai, nos está diciendo, ¿acaso ustedes que están experimentando por las pruebas más duras que ustedes piensan que pueden estar pasando, ¿acaso ustedes no piensan que hay un propósito, hay un objetivo detrás de la situación? ¿Acaso usted piensa que usted va a vivir toda una vida amargada, usted va a estar una vida llena de herida? ¿Que acaso usted piensa que va a estar lleno de sentimientos y que esos sentimientos te van a alejar de Dios? ¿Acaso tú crees que para ti es importante alejarte de Dios porque tú has pasado por una situación? ¿Acaso es importante eso? ¿Acaso tú crees que lo que tú piensas y es de tu sabiduría es mayor que la sabiduría que yo tengo? ¿Acaso eso es así? Porque entonces te tienes que poner unos lentes nuevos. Porque me estás viendo, a mí que soy tu Dios, me estás viendo por debajo de lo que tú eres. Y en esta mañana yo te invito a que en medio de tu situación y de lo que tú puedas estar experimentando, te comiences a poner los lentes de cómo vemos a Dios. Esto fue extraordinario porque en el versículo 41, el capítulo 41, Job se quita. Bueno, Job se quita antes, Job se quita en el 40, para que Dios sigue. Pero Dios sigue, le dice, no, ahora tú me vas a contestar. Tú me vas a contestar. Y ya Job le dijo, no, ya lo he entendido, no.
tú me vas a contestar todo lo que te estoy preguntando. Y por ahí sigue con una batería de preguntas. Pero en el 42, Job comienza a decir, mira, yo sé que yo dije esto, yo sé que he hecho estas cosas, yo sé que no debía decir esto, yo sé, pero ahora es que yo reconozco que tus pensamientos están por encima de los míos. Ahora es que yo reconozco que yo no tengo cabeza, que yo no entiendo tus misterios, que yo no entiendo tus planes, porque los tuyos están por encima de los míos. Y es ahí cuando Job dice lo que leímos esta mañana. Es ahí cuando Job dice, de oídas te había oído. Es ahí donde dice, hasta ahora solo había oído de ti. Es ahí donde él comienza a decir, es que en el tiempo que yo he caminado en mi vida, simplemente te había escuchado. Simplemente había palpado el aprendizaje de lo que yo mismo, a través de mi propia sabiduría, había experimentado. Pero ahora mis ojos te ven. Y ese ahora mis ojos te ven es que yo no puedo llegar hasta donde tú estás. Es que yo estoy viendo enfrente de mí al Dios Todopoderoso. En que este Dios tuvo la capacidad de dejar todo lo que está haciendo, todas esas cosas que Dios le está diciendo. Mira, yo estoy, ¿quién afirma las profundidades? ¿Quién es el que hace que la luz y la oscuridad estén en un sitio? ¿Quién es el que esconde la oscuridad? ¿Quién es el que trae la luz? Y es ahí en que Job dice, se reconoce, tú eres mejor que yo. Tú eres soberano. Tú eres el Dios Todopoderoso. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Así que cuando tú te pones los lentes y logras ver a Jesús tal como es, cuando tú te acercas a Jesús cara a cara, cuando tú te acercas a Jesús cara a cara es cuando tú dices, yo no puedo más. Me acabo de dar cuenta de que Dios es más grande que yo. Me acabo de dar cuenta de que Dios es el poderoso. Me acabo de dar cuenta de que no hay nada imposible para Él. Me doy cuenta de que no hay nada más de lo que yo pueda hacer. Así que en esta mañana te invito a que te acerques a Jesús. A que te acerques al Dios Todopoderoso. Sin importar tu crisis. Mira, hay gente que dice, yo no puedo entrar a la iglesia. No puedo entrar al altar, llegar hasta el altar. Porque estoy cargado de crisis. Sin embargo, Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Te invito en esta mañana a que tú vengas con tu crisis y le digas al Señor, Señor, hoy me pongo los lentes en el que yo puedo ver que tú eres soberano. Hoy me pongo los lentes en que puedo ver en que tú eres el Dios grande, en que tú eres el Dios poderoso, en que tú eres el Dios que me va a sacar, que tú eres el Dios que me ha hecho que en medio de mi crisis, de lo que yo estoy experimentando, en medio de mi dolor, en medio de que me hayan estrujado y me hayan quebrantado por dentro, mi adoración no se va a detener ante ti. Hoy en esta mañana, es la mañana en la que nos invitamos a hacer esto extraordinario. Mira, yo quiero terminar diciéndote una historia que leía en la Biblia. La leía en internet. Y decía esta historia de este nene que va con su papá caminando. Y el nene le hace una pregunta muy interesante. Le dice, papá, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Y el papá le dice, bueno, Dios es tan grande como el cielo. Y el nene mira al cielo y ve un avión. Y le dice, ay, pero papá, mira el cielo, yo veo aquel avión, así de chiquitito es Dios. Como está, porque el avión está en el cielo, así de chiquitito es Dios. Y el papá sonríe y sigue caminando. Y siguen en el carro, porque ellos están en el carro, ¿verdad? Y siguen caminando en el carro. Y el papá llega a un aeropuerto y se parquea y le dice al nene, mire ese avión, es chiquitito. Y el nene dice, no papá, ese avión es grandísimo. Y él le dice, así de grande es Dios. Así de grande el avión es Dios, porque entre más lejos está el avión, más chiquito es. Entre más lejos tú estás de Dios, más chiquito es Dios para tu problema. Entre más lejos y más distante tú estás de Dios,
más grande es el problema y más chiquito es Dios. Pero entre más cerca tú estés del avión, entre más cerca tú estás de Dios, entonces Dios es más grande que tu situación y que tu problema. Dios es más grande de lo que tú puedes estar experimentando. Dios es más grande de lo que tú puedes respirar. Dios es más grande de lo que tú puedes soportar. Dios es más grande de lo que tú puedes alcanzar. Dios es más grande. Mientras más cerca tú estés de Dios, Dios es más grande. Así que en esta mañana ese es el tema. Acércate a Dios. Esta mañana mi invitación es que te acerques a Dios para que puedas ver a Dios más grande que tu crisis, para que puedas ver a Dios más grande que tu problema, para que puedas ver a Dios más grande de tu situación. Porque este es el Dios que está contigo levantándote. Permítame orar. Señor, te adoramos, te bendigo, Señor. Gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra, Señor, tú has calado lo más profundo de mi corazón, Señor. A través de tu palabra, Padre amado, tú has penetrado totalmente en mi interior y me has permitido poder ponerme los 3 lentes, Señor. Poder ver a través de mis ojos cómo tú me ves. Pero también a través de mis ojos poder ver cómo yo me veo. Pero mejor aún, a través de mis ojos poderte ver a ti. Señor, ayúdame a estar cada vez más cerca de ti, Señor. Ayúdame, Padre amado, sin importar las situaciones, sin importar las crisis, Señor, que tú diste. Y si tú me quitas, pues tú me quitaste, Señor. Ayúdame a ser como Job en ese aspecto. A poder reconocer, Padre amado, que en medio de mis crisis y de mis pruebas, yo te voy a adorar. Porque las crisis y las pruebas que yo pueda estar experimentando producen en mí adoración, Señor. Las pruebas que yo pueda estar experimentando producen en mí un gloria a Dios. Producen en mí, Dios, tú eres más grande. Producen en mí, Dios, gracias porque tú estás en medio nuestro. Producen en mí un gracias porque puedo ver tu cuidado, porque puedo ver tu amor inagotable, porque en medio de tus pruebas, en medio de la prueba, puedo ver cómo tú me abrazas, puedo ver cómo tú me miras, puedo ver, Padre amado, puedo sentirte. Así que, Padre amado, gracias. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor. Gracias porque nos cuida, gracias porque nos ama, Señor. Pero también, Padre amado, permíteme estar cerca de ti y poder ver cuán grande tú eres. Poder ver, Padre amado, que tú eres más grande que las pruebas y de lo que yo pueda estar experimentando. Que tú eres el centro de mi vida y que cuando tú eres el centro de mi vida, todo lo que está alrededor es pequeño. Todo lo que podamos perder es pequeño. Todo lo que podamos tener es pequeño al lado tuyo, Señor. Porque entre más cerca yo estoy de ti, Señor, más grande es mi adoración. Así que, Padre amado, ayúdame a estar cerca de ti. Ayúdame a poder verte en medio de todo. Te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.